La vez pasada, apoyándome de un documento que luego por ahí les compartí, vimos el concepto de lo que es una clase abstracta. Voy a recuperar, aquí está. Bueno, ahí está el documento y veíamos que una clase abstracta tenía varias características. No, en cuestión de código, pues nada más es recordar una palabra que se llama abstract, pero en realidad lo interesante es el concepto, cómo se aplica y qué características tiene una clase abstracta. Bien, entonces, aquí el documento ya está compartido ahí en la página, todo lo que hablamos de la clase abstracta, y traté de resumirlo aquí. Estas serían las características de una clase abstracta. Dice que no permite instanciar, o sea, con una clase abstracta no podemos crear objetos. Decíamos que era una característica de las clases abstractas, no permite crear objetos. Entonces, ¿para qué nos sirve una clase abstracta? Generalmente nos sirve para definir un concepto, una idea, y que podamos generalizar los objetos de sus clases hijas en referencias de esa clase abstracta. Bueno, también dice que pueden mantener su referencia a cualquier objeto de sus clases hijas. Eso no es porque sea abstracta, es simplemente por la herencia. Dice que puede tener métodos normales, métodos concretos, los cuales heredan a sus clases hijas, y las clases hijas lo pueden tomar como viene o pueden recodificar esas clases, perdón, esos métodos. Pero también tiene métodos abstractos que no tienen código, y esos son obligatorios que los codifiquen las clases hijas. Entonces son las características, así que hay que recordar de una clase abstracta. Y para eso vamos a desarrollar un ejercicio para ya aplicar el concepto en un ejercicio. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Dice, vamos a desarrollar una aplicación para crear objetos de clases punto, fracciones y números complejos. A ver, son tres conceptos matemáticos diferentes, pero tienen algo en común. ¿Qué tendrían en común? Puntos. A ver, un punto, ¿cómo está definido? ¿Cómo definimos? Ya inclusive habíamos hecho una clase punto. ¿Cómo está definida la clase punto? ¿O qué elementos tiene un punto? A ver, imagínense un punto. 3,8. ¿Qué significa el 3 y qué significa el 8? Coordenadas X y Y, ¿no? Tiene dos coordenadas, X y Y. Una fracción. ¿Qué elementos tiene una fracción? Numerador y denominador. También son dos, ¿verdad? ¿Y qué elementos tiene un número complejo? Número real y número imaginario. Entonces, hay una idea que comparten los tres tipos de conceptos matemáticos, que contienen dos elementos. Nomás que en uno son coordenadas X y Y, en otro son numerador y denominador, y en otro son parte real y parte imaginaria. Pero los tres conceptos manejan dos elementos. Bien, para el ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a considerar solo números enteros. Entonces, una primera aproximación, lo voy a poner por aquí, una primera aproximación sería abstraer esos conceptos en estos diagramas de clase. Tenemos que un punto va a tener dos elementos, la X y la Y. Luego, la fracción va a tener dos elementos, numerador y denominador. Y el complejo va a tener también dos elementos, real e imaginario. Como les digo, todos los vamos a manejar con el concepto de con enteros, ¿sí? Bueno, hay un método, el método TOSTRING, ¿para qué nos sirve, jóvenes? ¿Para qué sirve el método TOSTRING? Nos muestra, bueno, pero ¿qué nos muestra? ¿Para cuál es el objetivo? Sí nos muestra una cadena, pero ¿qué muestra esa cadena? Siempre hemos codificado el método TOSTRING. ¿Y qué ponemos ahí? Inclusive en la clase punto ya lo habíamos codificado. Bueno,
Normalmente el método toString nos muestra los atributos de la clase, pues claro, en una cadena. Entonces, la idea es que el método toString nos muestre los objetos en una versión en tipo cadena. Y en este caso, el punto lo representaría como entre paréntesis, separada la X y la Y con una coma. Y luego la fracción, ¿cómo la presentaría? Pues un numerador, una diagonal y un denominador. Y el número complejo, ¿cómo sería? La parte real más o menos, la parte imaginaria y una Y. Eso es lo que haría el método toString. Pero para efectos de este ejercicio, me voy a olvidar un poquito del método toString. Y en lugar de tomar ese, que sería el más adecuado, vamos a crear nuestro propio método que va a mostrar. Y así lo voy a llamar el método mostrar. Entonces, este método mostrar haría lo que hace el método toString. Va a mostrar un punto como entre paréntesis, las coordenadas X y Y separadas por coma. Este método mostrar nos va a, lo que va a visualizar es el numerador, diagonal, denominador. Y este método mostrar va a visualizar la parte real, más menos la parte imaginaria y luego una Y. Eso es lo que van a hacer. Muy bien, entonces, ya vimos que los tres conceptos matemáticos comparten algo, que es que tienen dos elementos, nada más que cada uno quiere decir diferentes cosas, pero tienen dos elementos. Así es que podríamos englobar los tres en una sola idea, en un solo concepto, y lo vamos a llamar número compuesto. Vamos a decir que el número compuesto es un objeto que va a tener dos valores, y esos valores, pues, se van a representar en sus clases hijas de diferentes formas. Así es que esto lo podemos representar de esta otra manera. Tenemos aquí un diagrama en donde hay una clase que va a englobar el concepto de número compuesto. Ese concepto, ¿qué dice? Que vamos a tener un número compuesto cualquiera, va a tener dos elementos de tipo entero. Valor 1 y valor 2. Aquí no podemos decir que sea coordenada X, coordenada Y o numerador, denominador, pues porque en este punto, en este nivel, estamos generalizando lo que es un número compuesto. Y ya las clases hijas son las que les van a dar una identificación a cada elemento en el caso del punto, las coordenadas, la fracción, numerador y denominador. Bueno, entonces, en primer lugar, un número compuesto como tal, pues como objeto no me serviría de mucho porque es un concepto muy general el número compuesto. Por eso definimos la clase como abstracta. No voy a poder crear objetos de la clase número compuesto, pero sí voy a poder poner objetos punto, fracción y complejo en referencias de número compuesto. Luego, los atributos los estamos señalando como protected, quiere decir que las clases hijas los van a poder acceder directamente sin métodos get y set. Después, tiene dos métodos la clase abstracta número compuesto. El método desplegar no es abstracto. Vean cómo se define que la clase es abstracta. Se pone aquí la palabra abstract. A veces nada más se pone en cursiva el nombre de la clase y ya con eso se dice que es abstracta, pero yo creo que es más claro si ponemos aquí abstract. Y la diferencia entre estos dos métodos, que por cierto no le puse qué tipo de dato van a regresar, los dos van a regresar una cadena. Vean cómo el método desplegar no es abstracto y el método mostrar sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un método que no es abstracto debe codificarse. Aquí si yo declaro este método es porque voy a codificar algo. Y digamos que este método va a mostrar los elementos valor 1 y valor 2 como si fuera un conjunto, es decir, entre llaves y separados por coma. Es lo que va a hacer el método desplegar. Y este método lo van a heredar, obviamente, las clases. Estas son clases hijas de número compuesto. Lo van a heredar. Y las clases van a decidir si recodifican el método o no. Un método normal así heredado, las clases hijas deciden si lo toman como viene o lo recodifican. Y de acuerdo al diagrama, la única clase que lo va a recodificar es la clase fracción. Punto dice no, así como viene el método desplegar por herencia está bien, y la clase complejo también dice lo mismo. Nada más la fracción dice no, pues como viene el método desplegar, a mí no me sirve o no me gusta y yo lo voy a recodificar. Eso es opcional.
Pero ¿qué pasa con el método abstracto? Bueno, el método abstracto, en primer lugar, no tiene código aquí, porque pues no sabría exactamente qué mostrar. Es muy general. Entonces, un método abstracto se puede declarar solo en una clase abstracta y obliga a las clases hijas a codificar el método. No es opcional. Un método abstracto va a obligar al punto, a fracción, a complejo, a codificar, porque no lo va a codificar, aquí no se va a codificar, se va a codificar acá abajo. Y entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la intención de un método abstracto? Imponer a las clases hijas que sepan hacer algo. Eso, acuérdense que la programación orientada a objetos viene la idea del mundo real y es como si un padre o una madre, pero bueno, un padre o una madre, como si pusiera un método a sus hijos y que fuera obligatorio. Por ejemplo, terminar una carrera, que ese fuera un método que impone el... Entonces los hijos, de acuerdo a la programación orientada a objetos, estarían obligados a terminar una carrera. Esa es la idea, ¿verdad? Sabemos que en el mundo real, pues eso es muy difícil de lograr, pero la idea, si un padre impone ciertas acciones a sus hijos es porque, bueno, en el entendido de que son para su beneficio, ¿no? Entonces, quisiera el padre que los hijos lo hicieran. Ya depende de, pues, de muchas cosas de la vida si lo hacen o no. Pero en programación, pues sí se puede obligar. Aquí, el método mostrar va a obligar a punto, fracción y complejo a codificar. Por lo tanto, una referencia de número compuesto está segura, es una garantía que todos sus hijos saben mostrar. Todos, cualquier clase hija que quiera agregarse como aquí a la clase número compuesto, si yo agrego aquí otra clase que se llame vector, un vector que tiene también dos elementos, magnitud y ángulo. Bueno, esa clase vector está obligada a codificar el método mostrar. Por lo tanto, cualquier objeto que esté en una referencia del número compuesto va a poder ejecutar el método mostrar. Esa es una de las ideas. Muy bien, entonces, pues ya con eso vamos a empezar a codificar. Vean cómo punto, fracción y complejo no tienen atributos. ¿Por qué? Porque yo sé que un punto tiene coordenadas X y Y, ¿no? ¿Y por qué no tiene aquí atributos? Ninguna tiene atributos. ¿Por qué será? ¿De dónde va a tomar la coordenada X y la coordenada Y? Pues por herencia del valor. Aquí, valor 1 aquí va a ser coordenada X. Valor 2 aquí va a ser coordenada Y. Valor 1 aquí va a ser numerador y valor 2 denominador. Valor 1 acá va a ser parte real, valor 2 va a ser parte imaginaria. Entonces ya cada clase le va a dar el enfoque que necesita para ese concepto matemático. Pero pues ya no es necesario agregar más atributos aquí porque los va a heredar del número compuesto. Bueno, entonces vamos a empezar a codificar esto, ¿sí? Voy a tener por aquí a la mano esto. Muy bien, vamos a crear una aplicación. Se va a llamar aplicación número compuesto. PB 2024 1111. Aplicación número compuesto. Y vamos a empezar creando la, la clase padre, la clase que es el número compuesto. Entonces sería, a ver, aquí tenemos la aplicación, pero vamos a crear en el mismo paquete. Por cierto, en los proyectos les voy a pedir que todas las clases y las imágenes las pongan en este mismo paquete. A veces las ponen en otro lado y luego a la hora de que lo ejecutamos, que lo ejecuto marca error o no los encuentra. Entonces, que todo lo pongan aquí, ¿no? Por favor. En el paquete que crea el mismo NetBeans. Bueno, aquí voy a agregar la clase número compuesto. Así, la voy a definir primero así. Bueno, dice ahí que bueno, vamos a agregar los dos atributos, son protected, entero, valor 1. Y luego
protected entero valor 2. Como no vamos a poder crear objetos de número compuesto, pues no le voy a poner ningún constructor, así lo voy a dejar. Tampoco le voy a poner métodos getSet, eso se los voy a dejar a las clases hijas, porque la clase de número compuesto va a ser abstracta. Ahorita todavía no le pongo que es abstracta, pero va a ser abstracta. Aquí lo dice el diagrama. Bueno, entonces voy a agregar el método desplegar. Como les digo, ahí no está indicado, pero va a regresar una cadena. Public string desplegar. Y este método va a proporcionar un código que pueden aprovechar sus clases hijas, ya sea que directamente lo usen o si quieren hacer un cambio, lo recodifican. Cualquier método que yo declare aquí se va a heredar y se puede usar directo o se puede recodificar. Entonces aquí le diríamos, vas a regresar entre llaves, sería valor 1 más una coma más valor 2. Es similar al punto, pero en lugar de paréntesis vamos a poner llaves. Es como un conjunto. Entre llaves vamos a poner los valores 1 y 2. Y acá vamos a agregar el método mostrar. Dice que es abstracto. Entonces se pone public, luego la palabra abstract, después el tipo de dato que va a regresar y mostrar. Normalmente hacemos esto, ponemos los paréntesis y luego abrimos llaves. Y luego ya codificamos aquí lo que sea necesario, como lo hicimos en el método desplegar. Pero entonces aquí nos damos cuenta que dice que el método abstracto no debe llevar body, cuerpo, no debe llevar código. Un método abstracto cuando se declara no debe llevar código. ¿Quién va a codificar pues el método? Las clases hijas. Entonces vamos a quitar esto, las llaves, porque no debe llevar. Y vamos a indicar aquí con punto y coma que se terminó de declarar el método. Un método abstracto no debe llevar código, no debe llevar llaves, bloque de código. Pero acá me marca un error. ¿Qué dice? Número compuesto no es abstracto y no puede sobreescribir el método mostrar. Dijimos que un método abstracto solo se puede declarar en una clase abstracta. Y aparte, pues aquí dice el diagrama que la clase es abstracta. Así es que aquí le vamos a decir que esto es abstracto. Un método abstracto solo se puede declarar en una clase abstracta. Así es que bueno, vamos a poner por aquí algunos comentarios. Un método no abstracto, lo voy a poner aquí normal, o sea, un método normal así de todos los que siempre hemos manejado. Puede ser, bueno, puede redefinirse en las clases hijas. Dice, puede redefinirse, no es obligatorio. La clase hija decide si lo modifica o no. Hay métodos que se declaran en la clase base de la jerarquía. Esto no es porque sea abstracto, esto es para cualquier herencia. Podemos poner un método en la clase base de la jerarquía y a lo mejor tenemos 6, 7 niveles de clases y si nunca se modificó, todos los objetos van a ejecutar lo mismo. Bueno, entonces, pues un método debe llevar código, ¿verdad? Muy bien. En cambio, este es un método abstracto. Un método abstracto solo se puede declarar en una clase abstracta.
Ya nos dimos cuenta ahorita. Cuando no habíamos puesto que la clase era abstracta, nos marcó error. Luego, no lleva implementación de código. Por eso, aquí terminamos con punto y coma. No lleva nada de código. Las clases hijas deben codificar. Claro que normalmente cada clase hija la va a codificar de diferente manera. Esa es la idea. Bueno, hijas no abstractas. Si una clase hija también es abstracta, pues ahí no, esa clase no está obligada a codificar el método. Muy bien, entonces, ¿qué más? Pues así nada más. ¿Ah? Bien, ya tenemos codificada nuestra clase número compuesto, entonces vamos a ir ahora sobre las clases hijas, digamos empezando por punto. Vamos a empezar la clase punto. Fíjense, por ejemplo, hay operaciones que pueden hacer estas clases, por ejemplo, la suma y resta. Un punto se puede sumar y restar con otro, dos fracciones se pueden sumar y restar, dos complejos se pueden sumar y restar. Tal vez multiplicación y división no se aplique a puntos, pero sí a fracciones y sí a números complejos. Nosotros podríamos poner aquí dos métodos abstractos, uno que fuera sumar y otro restar, y obligaríamos a estas clases a codificar esos métodos. Y entonces, cualquier objeto que estuviera en una referencia de número compuesto, sabría sumar y restar a su manera cada clase. Pero bueno, ahorita nada más es el método mostrar. Entonces, nos vamos a voy a guardar esta clase, vamos a agregar otra, que sería la clase hija, la primera que viene ahí, una nueva clase, sería punto. Ahorita punto y número compuesto no tienen ninguna relación, no se le ha implementado nada, pero fíjense, en el momento en que nosotros ponemos extiende, esta flechita quiere decir que hereda, extiende de número compuesto, vean lo que va a pasar. Ya me está marcando un error aquí. Dice, punto no es abstracto y no sobrescribe el método abstracto mostrar. No me dice del desplegar. Desplegar no me dice nada, porque ese es opcional que lo codifique o no. Pero el método abstracto mostrar, ese es obligatorio que lo codifique. Si punto yo dijera que es abstracto, si le dijera abstract, entonces ya no me marca el error, porque dice, ok, es abstracto, entonces le va a tocar al hijo de punto. Pero obviamente, en este caso, punto no es abstracto y me marca el error. Y entonces aquí, bueno, también me da la ayuda de que implemente esos métodos que me está diciendo. Le digo, ok, implementalo. Y ya me agrega, ¿por qué no me agregó el método desplegar? Solo me fue el mostrar. ¿Por qué? A ver si estamos aquí. ¿Por qué? Aquí me dice, oye, es que el punto no es abstracto y no estás implementando el método mostrar. ¿Por qué no me dice lo mismo con el desplegar? ¿Pero por qué? Por qué no me obliga a codificar el desplegar? Porque no es abstracto. Por eso no sé si estamos aquí, jóvenes. Yo me asomo y todos, muchos están ahí, no sé, agachados, no sé qué estarán haciendo. El método mostrar es abstracto y por lo tanto, punto está obligado. La clase punto está obligada a codificarlo. El método desplegar no es abstracto. El punto decide si lo codifica o no. Si no lo codifica y lo usa, va a ejecutar lo que hace la clase padre. Ok, entonces, claro que aquí pues no es lo que va a hacer el mostrar. Ahí está preparado por si no lo codifico yo, pues lanza una excepción. Entonces, le vamos a indicar aquí que el método mostrar va a regresar la representación de un punto. Abro paréntesis, más una coma, más, no, pero me falta el valor 1. Valor 1 lo está heredando
más una coma, más valor 2, más cerramos el paréntesis. ¿Qué me faltó? Más. Aquí me faltó un más. Estamos concatenando la apertura del paréntesis y luego el valor 1, una coma, el valor 2, cierre de paréntesis. Y ahí está. Muy bien. Vamos a complementar, el método desplegar no lo va a recodificar, así como viene lo va a usar si es que lo requiere. Bueno, entonces, no tiene atributos, aún así le vamos a poner métodos getSet porque hacia afuera la clase punto sí va a permitir crear objetos y va a necesitar constructores, métodos getSet. Vamos a agregar un primer constructor. Este constructor no lleva parámetros, entonces va a poner valor 1 igual a 0, es el origen, y valor 2. Valor 1 y valor 2 pues los hereda porque son, y tiene acceso porque son protected. Vamos ahora a agregar un segundo constructor, el parametrizado. Y el parametrizado, estamos codificando un punto, entonces hacia afuera, el usuario de esa clase, pues lo tiene que ver como un punto. Entonces va a recibir dos parámetros, no le voy a poner valor 1 y valor 2, le voy a poner X y Y, que tenga sentido para el punto. Y entonces aquí tomaríamos la X, se lo pasamos a valor 1. No puedo hacer algo como esto, ¿verdad? Como lo hemos hecho algunas veces. O sea, ¿por qué esto no aplica? Yo no tengo el atributo X, por eso me está marcando error aquí. Esto generalmente lo hacemos, pero como ahora los atributos los está heredando y el atributo no se llama X, se llama valor 1. Entonces aquí le diríamos que valor 1 es igual a X y valor 2 es igual a Y. Ya tenemos el constructor, los dos constructores. Vamos a poner los métodos get y set, uno por cada atributo. Empezamos por los métodos get. Va a regresar el valor, el primer valor representa la X para la clase punto. Entonces va a regresar la X, pero por dentro pues no se llama X, se llama valor 1. Y vamos a hacer lo mismo para el valor 2, que para el punto representa la Y. Luego, los métodos set van a tomar un entero y se lo van a pasar a valor 1 y a valor 2, pero la clase los va a tomar como set X y set Y porque es lo que representan los dos valores dentro de la clase punto. Le vamos a poner public, en los métodos set no regresan nada, se va a llamar set X y vamos a pedir el valor de X que va a asignar. Entonces aquí le diríamos que valor 1 es igual a esa X. Cuando mande llamar el método, el usuario de la clase le va a poner el nombre que se llama, la referencia de punto, y luego punto, y va a poner set X, y ahí le va a pedir como parámetro el valor de X. Internamente el valor de X está representado por valor 1. Y vamos a hacer lo mismo para el valor Y. Este es void porque es un set Y. Y va a recibir como parámetro pues la Y. Entonces valor 2 es igual a Y. Muy bien, entonces ya tenemos la clase punto con sus constructores, get, set, todo hace referencia. Si tuviera otro atributo por aquí, que necesitara otro atributo, pues lo podemos declarar, pero eso se agregaría a los dos que ya heredan. Ahorita, aunque aquí no se vea ningún atributo, de hecho sí tiene dos atributos que son valor 1 y valor 2, heredados de su clase padre. Muy bien, vamos ahora a codificar la fracción. Algo muy similar a esto. Entonces le diríamos,
agregamos una clase que se va a llamar fracción. Fíjense, si yo, por ejemplo, quisiera poner el primer constructor sería public fracción, sin parámetros. Y luego le digo aquí que valor 1 es igual a 0. Y valor 2, el valor 1 en este caso representa el numerador y el valor 2 el denominador. Y sabemos que en una fracción el denominador no debe ser 0 porque nos causa problemas, nos da infinito. Bueno, entonces en lugar de 0 le voy a poner aquí 1. ¿Por qué me marca errores en valor 1 y valor 2? ¿Por qué? Acá en punto no lo marco. Acá se lo está marcando. ¿Cuál será la razón? Do- no están definidas, ¿verdad? Pero acá tampoco está definida. Por la herencia. Aquí le estamos diciendo que este hereda de número compuesto, de ahí conoce valor 1 y valor 2 por herencia. Acá no le hemos dicho que herede, por eso no los conoce. Entonces, aquí cuando extendamos, cuando le digamos que fracción también es hijo de número compuesto, extends, acá, más bien acá, extends número compuesto, entonces ya se va a resolver este problema, ¿va? Ya, ahora sí ya los conoce porque por herencia. Pero ahora, ¿qué me está marcando? Pues me está diciendo que el método mostrar no está implementado. No me dice nada del método desplegar. El método desplegar lo hereda y opcionalmente lo puede recodificar. Pero el método mostrar es abstracto y está obligado a codificarlo, a no ser que fuera la clase abstracta, pero no lo es. Entonces le decimos que ok, que nos dé la mano, que nos ayude. Pudiera tener varios métodos abstractos y entonces pues como que sí conviene esta ayuda, ¿verdad? Porque ya me los agrega todos. Entonces le digo, implementalo. Y obviamente solo implementa el mostrar porque el desplegar no es abstracto. Aquí, ¿cómo se representa una fracción? La intención del método mostrar es que haga lo que haría el método toString, que muestre una fracción como se maneja una fracción en matemáticas. Es numerador, diagonal, denominador. Entonces aquí va a decir, vas a regresar, sabemos que el numerador es el valor 1. Ya, lo conoce por herencia. Y luego le agregas una diagonal y luego el valor 2. Y entonces ya está. Ahora, de acuerdo al diagrama, el método desplegar que no es abstracto no está obligado a ninguna de las clases hijas a codificarlo. El método abstracto sí. Pero de acuerdo al diagrama, la clase fracción decide que va a codificar el método desplegar. El punto no, por eso en el punto aquí no codificamos el método desplegar. Pero aquí me está diciendo que sí lo va a codificar. Entonces vamos a codificarlo, agregarlo aquí. Public string desplegar. Fíjense, corresponde con la firma que lo hicimos en el método, en la clase de número compuesto. Aquí está el método desplegar y corresponde con esta firma. Y entonces por eso aparece el override porque detecta que ese método ya lo hereda. El método desplegar lo hereda, pero aquí está intentando recodificarlo. Si no apareciera el override aquí, quiere decir que ese método no lo está heredando. Y lo podemos comprobar si, por ejemplo, así cometo un error de ortografía, le pongo desplegar con Z. Aquí, desplegar, dice, ok, este método es nuevo, ya no lo estás heredando. Ya este no es por herencia, ese es un método nuevo. Para que detecte que el método es heredado, tiene que llamarse igualito, la firma debe ser la misma. Le pongo aquí desplegar y entonces ya detecta que por el override yo me doy cuenta que el método lo está heredando. Y ya le puedo decir que agregue la anotación. Esta no es obligatoria, pero pues sí es conveniente. De hecho, aquí pues sí lo hace automáticamente. Y entonces aquí, si no me marca, fíjense, si yo le doy una Z por aquí, como lo hice antes,
ya me marca error en el override porque me dice, no, es que este método tú estás intentando recodificarlo y no es cierto porque no lo estás heredando. Ese es un método nuevo. Bueno, entonces ya lo regresamos a como debe ser. Y digamos que este método va a poner esta información. Va a decir, numerador, no le gustó, no le sirvió cómo viene el método desplegar de la clase padre. Y pues lo va, valor 1, voy a poner ahora el valor 2, que es el denominador. Así va. Si si quisiera aprovechar lo que hace el método en su clase padre, ya vimos cómo sería. Suponiendo que lo que hace el método desplegar aquí, la fracción decide que sí le sirve lo que hace, pero le va a agregar otra cosa. Entonces aquí le podremos decir return super punto desplegar, ¿verdad? Y ya me pegaría lo que hace el método en su clase padre más lo que yo le estoy agregando. Pero bueno, en este caso no lo necesitamos. Simplemente la fracción dice, el método desplegar como viene no me sirve, yo lo necesito de otra manera y lo recodifico. Bueno, ya está. Vamos a agregarle ahora, pues lo que faltaría, constructores. Bueno, falta otro constructor. Fracción. Y va a recibir el numerador y el denominador, el parametrizado. Ahora, el numerador se lo vamos a asignar al valor 1. Valor 1 es igual a numerador. Pero el valor 2 es el denominador, pero el denominador podría venir un 0 y no vamos a aceptar ceros. Como aquí no le puse 0, ¿verdad? Para que no hubiera problema. El denominador no debe ser 0. Aquí el constructor podría validar si el denominador es 0, entonces poner un 1 en lugar de un 0. Pero también lo va a tener que validar el método setDenominador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar los métodos get y set. Está pendiente asignar el denominador. Le voy a decir, el método que va a regresar el numerador. El numerador sabemos que corresponde el valor 1. Regresaría valor 1. Luego, vamos a poner el método que regresa el denominador. ¿Qué corresponde? En los get, pues no hay problema. Nada más reporta el valor de los atributos. Valor 2. Ajá. Muy bien. Ahora, vamos a agregar el método que pone un numerador. Pero el numerador no hay problema, puede ser 0, positivo o negativo. Entonces le diríamos public void porque no va a regresar nada. Set numerador. Y el numerador va a recibir pues el valor que va a asignar. Aquí no hay problema, lo toma y lo asigna directamente. Sería valor 1 es igual a numerador. El denominador es el que no debemos aceptar que sea 0. Yo le diría public void set denominador. Y va a recibir como parámetro pues el denominador. Y aquí vamos a validar, no vamos a aceptar un 0. Si llega un 0, lo ponemos como 1. Entonces le diríamos, si el denominador es igual a 0, entonces el valor 2, que es el que le corresponde al denominador, vamos a ponerle un 1. En caso contrario, que no sea un 0, ahí sí vamos a decirle que valor 2 es igual que lo que venía directamente como parámetro. Estamos validando. Si el usuario de la clase utiliza este método de una fracción y le quiere poner un 0, aquí si llega un 0 aquí, checamos si es 0, le decimos no, ese valor no lo aceptamos y lo cambiamos a 1. Pero si viene otro valor, ese sí lo aceptamos y se lo asignamos directamente. Entonces, esta validación la podemos aprovechar en el constructor, en donde está pendiente de asignar el denominador.
vamos a utilizar este método. De hecho, lo podríamos utilizar para el numerador también. O sea, en lugar de eso, podemos hacer lo siguiente. Dis.set set numerador y le paso el numerador. ¿Qué me dice acá? Y luego, eso mismo, dis.set denominador y le paso el denominador. En realidad aquí no hace falta que le pongamos el dis, nada más lo puse para recordar que estamos dentro del objeto dis. Le estamos diciendo, va a llegar el numerador y mandamos llamar este método, le voy a quitar el dis. Este numerador se lo vamos a mandar al método setNumerador. El numerador, este num, lo va a recibir aquí y lo va a poner en valor 1. Ahí como que decimos, bueno, pues aprovechamos que hay un método que lo hace. Pero donde sí es muy conveniente es con el denominador, porque aquí aprovechamos la validación que hace el método setDenominador. Aquí va a llegar el denominador, vamos a mandar llamar el método setDenominador. Vamos a poner que aquí llega un 0. Le estamos pasando a este método un 0. Y vamos al método set, aquí llega un 0, aquí valida, es un 0, ¿sí? Entonces pone un 1. Para no repetir la validación en el constructor y en el método set. Y muchas veces así se acostumbra, de que los constructores manden llamar los métodos set para que si hay validaciones, las aprovechen y en lugar de asignarlos directamente. Bueno, creo que ya está todo. Entonces voy a crear rápidamente nada más dos objetos. Va a faltar codificar la clase complejo. Pero pues vamos a crear dos objetos de cada uno. Acá, me voy para acá. Voy a crear el punto A, lo voy a crear como una referencia de punto, de la manera convencional. Le voy a poner aquí 3,6. Pero el punto B lo voy a crear en una referencia. Bueno, antes de eso, vamos a intentar crear un objeto de la clase número compuesto. A ver, número compuesto nc es igual a new número compuesto. Acuérdense que no le pusimos ningún constructor, pero Java pone uno por default. Voy a quitar todo esto porque no me sirve. Todo eso. ¿Qué me dice? Me marca un error. Dice, número compuesto es abstracto y no puede ser instanciado. Aquí podemos comprobar que una clase abstracta no puede crear objetos. Acuérdense, el que dice qué tipo de objeto es el constructor. Entonces yo aquí estoy intentando crear un objeto de la clase número compuesto y no me va a dejar porque es abstracta. Muy bien, entonces bueno, ahí podemos, vamos a ponerle un mensajito aquí. No se pueden instanciar. Instanciar quiere decir crear un objeto, ¿eh? Una instancia es un objeto. No es que se usa mucho ese término. No se pueden instanciar, crear objetos de una clase abstracta. Por eso me marcó error aquí. Bueno, el punto, ahí no hay ningún conflicto porque estamos en una referencia de punto y estamos creando un punto. Pero ¿qué pasa si yo quiero crear el punto A en una referencia de número compuesto? Número compuesto B es igual a new punto y le voy a poner otro valor, ¿no? No sé, menos 2, 5. Esto es totalmente válido porque punto es clase hija de número compuesto. No estamos creando un objeto número compuesto, estamos creando un objeto punto. Acuérdense, el constructor es el que me dice qué tipo de objeto es. Pero lo estoy poniendo en una referencia de número compuesto. Entonces, a la referencia B, yo le voy a poder pedir que despliegue o que muestre, porque cualquier referencia de número compuesto va a poder hacer estas dos. Esta por su propia cuenta y esta a fuerza obligó a las clases hijas a codificar. Bueno, vamos a crear ahora dos objetos de fracción. El primero en su propia clase.
Ven como el constructor, bueno, aquí sería, no sé, 2C. Y puedo crear en una referencia de número compuesto, puedo crear otra fracción. Es más, esta fracción le voy a poner 2, o 8,0 para revisar si está actuando bien el constructor. No me debe aceptar el 0, porque 8 entre 0 me va a dar infinito. Vamos a darle salida tanto al método mostrar como al método desplegar de cada objeto. A ver, lo hacemos rápidamente. Le diríamos system out y le voy a decir primero A, algo así como esto, y luego le voy a decir primero que se muestre y luego unos espacios más A punto desplegar. Eso lo voy a hacer para los 4 objetos. Yo sé que cualquier objeto puede desplegar y puede mostrar, aunque esté en una referencia de número compuesto, porque ahí están esos métodos. Entonces le decimos ahora AB, y luego F1 y luego F2. B, F1 y F2. Y aquí sería B, bueno, acá también. De cada objeto estamos diciendo que nos muestre, que nos visualice el mostrar y el desplegar. F1 y F2. A ver, antes de ejecutarlo, el mostrar A y B son referencias, uno está en punto y otro en una referencia de número compuesto, pero los dos son puntos. Entonces, cuando le digamos mostrar, lo va a mostrar como punto, porque inclusive, aunque la referencia B esté en número compuesto no tiene código en el método mostrar, es abstracto. Bueno, el método desplegar de los puntos los va a mostrar por herencia, porque el punto no está codificando el método desplegar, solamente el método mostrar porque está obligado. Pero la fracción sí cambia el método desplegar. Entonces, el desplegar de los puntos los va a tomar de su clase padre, por herencia. Y el desplegar de las fracciones lo va a hacer de acuerdo a cómo está en la fracción. A ver, vamos a checar. Aquí está el objeto A, bueno, 3, 6. Ven cómo los puntos se despliegan, método desplegar como un conjunto. Aquí son llaves, no son paréntesis. Ambos trabajan correctamente su método mostrar. Bueno, también estos. Y vemos cómo, aunque aquí le pasamos un 8 y un 0, los está tomando como 8 y como un 1, porque está validando que este no debe ser 0. Y lo cambió a 1. Pero el método desplegar de las fracciones no lo muestra como los puntos, porque está codificado ese método en su clase de fracción y los pone de otra manera. Bueno, entonces, ya mañana pues codificamos la clase de número complejo para tener completa la jerarquía y pues hacemos más pruebas, ¿no? Así que lo que estamos viendo ahorita es el concepto de clase